Esto es Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Federico Mayorga y un grupo de profesionales de la comunicación presentan temas de actualidad, análisis y entrevistas a personajes de la vida pública. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia, sin censura. Ganadores del Premio Nacional de Periodismo en la categoría Denuncia Ciudadana. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos a una edición más de Quien Resulte Responsable. Periodismo de investigación, crítica y sin censura. A nombre de nuestro director general, Federico Mayorga, les damos la más cordial de las bienvenidas. El conflicto de Siria sigue dando de qué hablar. Siria es un pequeño país que se encuentra enclavado en la zona cerca de Israel, que tiene colindante a Turquía, y por supuesto es una población de cerca de 20 millones de habitantes, que en algún tiempo, después de que estaba dominado por los franceses, alcanzó su independencia después de la Primera Guerra Mundial, y se estableció un régimen democrático, integrado por supuesto por un Congreso parlamentario y un presidente de la República. Sin embargo, a lo largo de los años, Siria ha tenido muchos conflictos al interior por la lucha del poder. Hay una familia que se ha apoderado del poder por más de 10 décadas, por más de una década, y a la fecha el presidente sirio tiene tres periodos en el poder y va por el cuarto. Entonces, esa circunstancia ha obligado a los ciudadanos a no estar conforme con ellos, y se ha desarrollado una guerra civil. Guerra civil que por un lado tenemos al régimen, que según fue elegido democráticamente, y por el otro lado a los rebeldes. El régimen está apoyado por Rusia y los rebeldes están apoyados por Estados Unidos. Y de ahí precisamente que se desencadenen los conflictos entre estas dos grandes potencias. En algún tiempo Siria fue parte del Estado árabe y se constituyó una república árabe entre las dos naciones. Posteriormente se desintegró. Entonces la lucha por el poder en Siria sigue y seguirá hasta en tanto, desafortunadamente, las dos potencias no se pongan de acuerdo. ¿Por qué? Porque es imposible que el régimen sirio vaya a dejar el poder a manos de los otros personas extremistas. Y el pretexto también es, por supuesto, el apoyo que ha dado el gobierno sirio a los extremistas que han llevado a cabo algunas acciones de terrorismo en algunas partes del mundo, en Estados Unidos y en Europa. Entonces, ese problema tiene muchos años desencadenándose, y cuando las dos potencias más grandes del mundo se meten y apoyan a dos bandos distintos, el problema puede surgir de forma mucho más grave del que está actualmente. En ese tenor, Moscú descarta un conflicto bélico entre Rusia y Estados Unidos en Siria. La portavoz de la canciller de Rusia, María Zaharova, informó que las fuerzas de ambas superpotencias tienen un acuerdo para evitar que sus ejércitos se enfrenten. Esto es, si el apoyo es directamente a los ciudadanos, tanto a los militares que forman parte del gobierno y a los rebeldes. Esto es, Estados Unidos apoya a los rebeldes y Rusia al Estado. Pero no hay un acuerdo por parte de las dos naciones que los militares de rusos y estadounidenses no pueden tener algún tipo de enfrentamiento. Entonces, esa es la nota que otorga el día de hoy en Moscú. Ucrania pide explicaciones a Rusia por periodista detenido. El Ministerio de Exteriores de Ucrania convocó al cónsul ruso Kiev para que explique por qué no se permite que un diplomático visite a Roman Shushenko, acusado de espionaje. Bomba en frontera de Siria y Turquía deja 25 muertos. El ataque fue reivindicado por el Estado Islámico. Testigos afirman que la mayoría de los fallecidos eran rebeldes sirios. Ahí las imágenes, precisamente toda esa zona está en conflicto
cerca de Israel. Afortunadamente no se ha atacado a Israel, porque si se ataca a Israel, empieza una guerra como la que ha ocurrido durante muchos años entre el Estado árabe e Israel, o los judíos. Porque no hay que olvidar que esta zona es donde se concentra el mayor grupo, se concentran las mayores religiones. Los cristianos, los musulmanes, todos esos se concentran en esa parte de Israel. Y los judíos, por supuesto. Denuncian agresión de payaso en la Universidad de Texas. Una joven denunció que el sujeto disfrazado de payaso intentó agredirla mientras se encontraba en el campus de la Universidad Estatal de Texas, en San Marcos. San Marcos está cerca de San Antonio, es cerca de San Antonio, Texas, y por supuesto causa alarma entre esta comunidad porque hay partes que son netamente universitarias. ONU toma medida anti Donald Trump. El organismo ratificó el Acuerdo de París para evitar que el republicano lo cancele si gana las elecciones. Hasta la ONU afecta los comentarios y el discurso que ha llevado a cabo Donald Trump, en el sentido de que va a retirarse de algunos acuerdos diplomáticos que tiene Estados Unidos, principalmente en el sector de comercio y en la cuestión de apoyo militar. Entonces, por supuesto que la ONU se adelanta y obligará al próximo presidente o presidenta de Estados Unidos a respetar los acuerdos que han celebrado ante ella. El huracán Matthew sube a categoría 4. Se dirige a Florida. Cientos de personas saturan las carreteras para escapar de los efectos del huracán. Un hombre murió baleado en un incidente con la policía. Pudimos percatarnos de los estragos que dejó Matthew a su paso por Haití, una ciudad muy pobre, muy afectada y que por supuesto se espera la ayuda humanitaria. Ahora le toca recibir los embates de este huracán a la Florida, principalmente lo que es el centro y el sur de Estados Unidos, Nueva Orleans, toda esa parte de Estados Unidos que ha sufrido muchos embates de huracanes. Y por supuesto, al haber subido a nivel 4, ya es muy peligroso. Y se están evacuando algunas partes, principalmente del centro de Florida. Inclusive el parque de Disney anunció que hoy iba a cerrar sus puertas a las 5 de la tarde para evitar que los paseantes a este parque de diversiones tuvieran algún accidente. Colombianos marchan para que se concentre acuerdo de paz con las FARC. Miles de personas salieron a la calle para exigir al gobierno y a la clase política concentrar un acuerdo de paz, luego del triunfo del no en el plebiscito. Por un lado se llevó a cabo el plebiscito el día del domingo, donde se dijo no al acuerdo de paz, pero por el otro lado hay algunos ciudadanos colombianos que están de acuerdo en ella, por eso esas manifestaciones. Pero sin embargo ya se llevó a cabo el plebiscito. Se tendría que convocar a otro plebiscito y que ahora sí todas estas personas que se manifiestan vengan a las urnas, voten por el sí y con eso avanzar en los acuerdos de la paz. Acusan a Lula da Silva de beneficiar a su sobrino. El expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva fue acusado ayer por la Policía Federal de beneficiar a un sobrino a través de millonarios contratos en Angola con la empresa Odebrecht. ¿En dónde he oído ese beneficio con contratos? Aquí también en Morelos se da mucho eso. Parientes que se benefician de la obra pública y la sobrevalúan y después ya no saben cómo justificar, pues hasta el final. Muy complicada la situación para el que asuma el cargo de gobernador para el 2018, porque la carga financiera después de los préstamos que tiene el gobierno del estado va a estar muy pesada. Gracias por sus retweets. Agradecemos mucho a Florencio Hispango Merinos, Emilia AC, Comité de Terrenos, Alejandro Jiménez Orozco, Arturo Martín del Campo, Alejandro Meraz, y algunos comentarios también acerca del programa que se va a llevar a cabo para atacar o prevenir el Zika. Visiolug, qué bueno que saquen estos temas, porque como que son de interés social. Y Liliana León, muy interesante su tema. Les agradecemos mucho sus comentarios y por favor, reporten cualquier situación que quieran que analicemos en el programa. Con gusto
lo haremos. Una pausa y regresamos a quien resulte responsable. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV, y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com.